Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar la reunión, la transmisión de este servicio. Y queremos aprovechar este momento también para felicitar a las madrecitas en este su día. Muchas felicidades a cada una de ellas. Dios les ha dado y concedido el grande favor de ser madres. Y ante esta grande manifestación de amor, debemos de considerar nosotros como hijos a cada una de ellas, tomarlas siempre en cuenta y sus consejos. Dios les bendiga a cada una y que el Señor siga derramando bendición en sus vidas y que traiga luz a su ser para que puedan ser conducidas a Dios continuamente. Muchas felicidades, madrecitas. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar esta reunión con una oración al Señor para darle gracias por este día tan maravilloso. Buen Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Hacedor de maravillas y milagros, gracias te damos por este día. Sin lugar a dudas, Señor, que este día ha sido muy bendecido desde el inicio en que, Señor, el sol salió, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En medio de la situación tan complicada que hoy existe en el mundo, aún así tu misericordia se sigue manifestando. Y te queremos dar gloria, te queremos dar honra y alabanza, porque tú vives y reinas para siempre. Dios, tú has hecho todas las cosas y todas las cosas vienen y provienen de ti. Así que en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú vengas a manifestarte a través de este servicio en forma virtual, Señor, y que le lleves consuelo al alma que tanta necesidad tiene de ti, Señor. Ayúdanos a poder ser transmisores correctos de tu palabra y que podamos de esta manera, Señor, ser fieles a ti, Señor. En tus manos está mi vida y la vida de tu Hijo que ha de exponer tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ante la situación que hoy está prevaleciendo en el mundo, mucha gente teme por su vida, teme por contagiarse, teme incluso ya también, como lo han dicho las autoridades, por saludarse. Hay ya mucha restricción, pero fíjense que hay ciertos temores que el hombre no ha considerado, y uno de esos temores es que le falta temor a Dios. No teme a Dios. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?, dice el salmista. Y él mismo responde: el que recibe la enseñanza del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque en sus mandamientos se deleita día tras día. Bueno, entonces, si en nuestro corazón hay temor hacia Dios, nosotros debemos de considerar lo que dice aquel siervo de Dios, aquel profeta que dijo: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, su fidelidad permanece para siempre. Si nosotros tememos al Señor, debemos de confiar en su misericordia. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. Si Dios así lo permite, porque Él es soberano, nos enfermaremos, pero también iremos al encuentro con Él, porque esta situación nos va a llevar en un continuo
enseñanza a que Dios es el que está en control y que nosotros debemos estarle dando gloria a Dios por todas las cosas, porque todas las cosas ayudan a bien. Y precisamente ese es el Dios que adoramos. Este es el Dios que honramos. Este es el Dios que veneramos, porque Él es el creador. Él es el creador del todo. Y todo viene de Él. Y es por Él. Cantemos esta alabanza que dice: Dios poderoso. Gloria al Señor. Señor, dice así: ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz iluminó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, trueno rugir? Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Así es, Señor. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llena todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh
en este servicio. Hermanos, vamos a estar hoy atentos a la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Antes de iniciar, pues ya el hermano Israel hizo el saludo a todas las mamás el día de hoy, a la iglesia local, todas las mamás. Yo en especial voy a enviar saludos a mi esposa y a mi madre. Feliz día. Y también a una segunda mamá que llegué a tener en el ministerio durante mi trayectoria en México, nuestra hermana Eva Mendoza. Un saludo. Dios la bendiga, hermana. Ahora que está pasándosela con su familia y sus hijos, Dios me la guarde, Dios me la bendiga. Ya haciendo este saludo muy cordial, vamos a leer en San Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7. Y hoy el tema de nuestra enseñanza le he puesto por título: Jesús corrige nuestra percepción del temor. ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos tomar eso en cuenta? Bueno, es que hermano Israel, antes de iniciar la dirección de la alabanza, él mencionaba algo al respecto. Y es cierto. Creo que tenemos un mal uso de nuestros temores. Es más, canalizamos mal nuestros miedos. Y esto es muchas veces, por un lado, por falta de doctrina, y eso lo vemos porque Jesús está corrigiendo doctrina, ¿sí? Corrigiendo falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas Jesús está enderezando, corrigiendo, por las malas percepciones que tenían los discípulos. Entonces, hoy vamos a hacer esto con el propósito de corregir muchas percepciones que tenemos acerca de nuestros temores. ¿Es malo tener miedo? No es malo tener miedo, no es pecado ser miedoso. Pero nosotros sí debemos corregir a qué le tememos, a qué le estamos teniendo miedo en esta vida. Y creo que el mundo entero, hablando de la humanidad, sí, el mundo entero tiene falsas expectativas o falsas percepciones de lo que es el temor. ¿Sí? En uno de ellos podemos ver el miedo a la pandemia, terror a la pandemia, y lo que implica este temor a la pandemia, lo que ha acarreado el temor a esta pandemia, pues el temor a pérdida económica, ¿sí? La enfermedad que puede existir, que se puede desarrollar más que nada psicótica, ¿sí? Atemorizando a personas que ni siquiera tienen este padecimiento y ya viven en casa totalmente miedosos a esto, temerosos a esto. Pero el Señor está corrigiendo continuamente con la palabra hacia qué debemos tenerle miedo, temor, ¿sí? A quién debemos tenerle temor, no miedo, temor, ¿sí? En este caso, nosotros como creación, hablando de creación, aparte hablando como hijos de Dios, que es otra área, otro aspecto. Entonces, por eso hoy vamos a tomarnos tiempo para enseñar y corregir falsas expectativas o percepciones que tenemos del temor. Así que vamos a leer y dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed.
¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque ha llegado el momento de escuchar tu palabra, la cual habla a nuestro interior, hace un comunicado de vida a nuestra alma, predica a nuestra mente, de tal manera que pueda quedar entronizada en nuestro corazón y vivir conforme a tu voluntad. Es necesario esto, ya que tu evangelio apunta siempre a comunicarnos vida, a alentarnos, a corregir, a redarguir nuestro corazón y de tal manera ser instruidos para toda buena obra. Señor eterno, mi vida está en tus manos y que tu palabra sea prosperada en cada corazón de los que hoy nos escuchan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si nosotros tomásemos este pasaje inmediatamente como lo hemos leído, creo que solamente nos enfocaríamos a unos ciertos temas y creo que también desconoceríamos el contexto, de tal manera que también acabaríamos por desconectar el propósito por el cual Jesús está enseñando esa doctrina. Recordando un poco la historia de la iglesia en el año 81 de Cristo, en el reinado del emperador, o en el gobierno del emperador Domiciano. La historia de la iglesia narra que en aquel tiempo este emperador, este gobernador, fue muy tirano. Su naturaleza era cruel, tanto así que la misma historia da a conocer que él asesinó a su propio hermano. Disfrutaba asesinando a sus senadores. Disfrutaba él mismo quitándole las tierras a sus propios conciudadanos. Y no solamente eso, sino que también él mismo durante su reinado, él mismo quiso acabar con toda la dinastía del rey David. Con toda la dinastía. Aparte, persiguió a la iglesia. Podemos ver que hubo una crueldad tanta en este hombre que todo aquel cristiano que fuese llamado a comparecer ante su trono, dice, debería ser castigado sabiendo que fuese cristiano, porque debería negar a Cristo. Si la persona siendo cristiana no confesaba, si no confesaba ser cristiano, debería ser castigada. Y si aún así confesaba ser cristiano, debería ser castigada. Y de lo contrario, también, de otra forma también decirlo, si aún así se negaba a comparecer ante el trono del gobernador, también debería ser castigada hasta el grado de pagar con su vida. Ese emperador fue el que desterró, después de haber enviado al apóstol Juan a que fuese hervido por medio de aceite, después de no haber logrado sus propósitos, porque dentro de la providencia de Dios así no quiso que muriese el apóstol Juan, entonces fue finalmente desterrado a una isla llamada Patmos. La historia también nos narra acerca de la historia de la iglesia, que hubo un hombre también llamado Timoteo, quien conocemos nosotros como discípulo del apóstol Pablo. Dice que él en un momento dado, por querer también ir en contra de aquellas doctrinas paganas y aquellas costumbres paganas, donde también se hacía un rito o tradiciones hidroláticas, el mismo Timoteo quiso, en el año 97 de Cristo, dice que él mismo quiso ir en contra de una procesión hidrolática y le costó la vida. Los mismos paganos arremetieron contra él y le dieron de palos,
Tal manera que esas heridas, a 2 días después de ese incidente, él muere. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, Cristo había predicho que esos acontecimientos sucederían después también de su muerte. Leímos ahorita del versículo 4 al 7, pero si nosotros observamos el versículo 11 de este mismo capítulo, dice, capítulo 12 de San Lucas, dice: cuando os trajeren en las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o cómo habréis de responder o qué habréis de decir. Porque dice el versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Esto qué nos indica? Que Jesucristo, al decirle a los discípulos, no tengan temor, no tengan miedo, es más, si es posible, van a tener miedo, pero deben canalizar su miedo, más bien su temor, ¿sí?, a la persona indicada, al ser indicado, a la persona indicada. En este caso, Jesucristo estaba diciendo que no le deberían tener miedo a los hombres. No deberían tenerle miedo a las personas. Miren, lo que sucede ahí es que en el contexto anterior a estos pasajes hubo una gran discusión entre Jesucristo y los fariseos. De hecho, del versículo 37 del capítulo 11 de San Lucas hasta el versículo 54 nos narra Jesucristo que él tuvo un enfrentamiento con aquellos fariseos y también aquellos intérpretes de la ley, de tal manera que se mencionan 6 ayes ahí. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir aquí Jesús? Bueno, es que hubo una gran tensión en esa discusión. Los fariseos preocupados más que nada por las cosas externas. Los fariseos y los intérpretes de la ley preocupados más por el qué dirá la gente. Y eso lo vemos en varias enseñanzas que Jesucristo mismo comenzó a dar a conocer, ya que hemos visto también a través del Evangelio de San Mateo, ¿sí?, en su capítulo 6, cuando Jesús dice que tiene que corregir la forma en que el creyente, el discípulo, el seguidor de Jesús debe de orar. Que no debe ser como lo hacen los fariseos. La forma de dar limosna no debe ser como la de los fariseos. Y también la forma de ayunar no debe ser como la de los fariseos. O sea, Jesús continuamente está corrigiendo las falsas, corrigiendo a sus discípulos, enseñándole correctamente que hay costumbres, hay tradiciones que han logrado hacerse doctrina hoy en día, así como en aquellos tiempos, donde han desvirtuado, han desviado de la perfecta o verdadera adoración que debe rendir el que quiere servir a Dios, el que quiere seguir a Dios y el que quiere agradar a Dios. Los fariseos estaban más preocupados por las cosas exteriores, por las cosas externas. Los fariseos eran protagonistas. Ellos les gustaba, según aquí lo que nos habla en los versículos 37 de San Lucas, del capítulo 11, dice la palabra de Dios que Jesucristo corrigía muchas veces las falsas expectativas, las falsas percepciones que los mismos fariseos defendían. Cuando Jesús dice que estaba alimentándose o comiendo porque había ido a casa de uno de los fariseos, porque había sido invitado Jesús a convivir con uno de los fariseos, el fariseo se dio cuenta que Jesús no lavó sus manos. De hecho, esto no era un mandamiento de la ley, era una ordenanza de los ancianos. Jesucristo continuamente estuvo hablando a sus seguidores y enseñando y reprendiendo a los fariseos, a los religiosos, haciéndoles ver que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de mí. Porque Jesús es Dios, estaba diciendo eso. Este pueblo se ha preocupado más por lo superficial, por lo externo, que por darle prioridad y darle objetividad a lo que hacen para verdaderamente agradar a Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un temor correcto a Dios, va a haber una forma de agradar a Dios correctamente. Nosotros sabemos que nadie puede agradar a Dios a menos que sea a través de Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios a menos que sea por Jesucristo.
Nadie puede decir, yo quiero agradar a Dios, yo agrado a Dios, y creer que está agradando a Dios, pero si no es a través de Jesucristo, si no es por medio de Jesucristo, si no estaba él sujeto al señorío de Jesucristo, la persona no está adorando a Dios, está adorando a otro Dios que no es el Dios bíblico, está adorando a un Dios a su imaginación. O sea, son falsas expectativas, son falsas percepciones que el hombre tiene cuando no hay una correcta enseñanza, una correcta doctrina. Cuando no se tiene presente que Jesucristo es el centro de nuestra vida, cuando no se tiene presente que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, cuando no se tiene presente que Jesucristo es el camino al Padre, cuando no se tiene en cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo que fue enviado por Dios a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida juntamente con Él, para que todas las cosas que Dios ha prometido a los suyos, las recibamos a través de Jesucristo. Entonces los fariseos estaban preocupados más por lo exterior, por lo externo, por la subjetividad, por las cosas periféricas. Estaban más preocupados porque Jesús no había lavado sus manos. Y cuando Jesús come, oigan bien el versículo 38, dice, cuando el fariseo, del capítulo 11 de San Lucas, dice, y cuando el fariseo, cuando vio que se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Oye bien, Jesús le dice, pero el Señor, o sea, Jesús le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos, oigan bien, palabras muy fuertes, estáis llenos de rapacidad y maldad. Jesús conocía el corazón de los que le rodeaban. Jesús podía conocer el corazón de los que le rodeaban. Y en Jesús les dijo, su corazón está lleno de maldad, de rapacidad y maldad. Se imagina un momento así de discusión, y no solamente ese es el primero que aparece ahí. Por esa situación se dio el incidente, pero aparece ahí una tensión entre fariseos, de tal manera que Jesús comienza a reprender, y vemos más adelante cómo es que uno de los intérpretes de la ley, oiga bien lo que dice en el versículo 45, y respondiendo del capítulo 11, dice, y respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el fariseo, el intérprete de la ley, estaba más preocupado por el qué va a decir la gente? Nos estás avergonzando enfrente de todos aquí. Ese es uno de los temores que el hombre tiene. Ese es uno de los temores que nosotros, lamentablemente, si nosotros no corregimos esto por la doctrina, por la palabra, hermanos, estamos dirigiendo y canalizando más nuestros temores. Hoy en día, los miedos, hablando de la persona y de algunos creyentes, están dirigidos a eso, a que qué va a decir fulanos, qué va a decir perengano. Hermanos, esto es muy desgastante. Quedar bien con la gente es muy desgastante. Es muy desgastante quedar bien con la gente. Con la gente usted no va a quedar bien. Cuando el intérprete de la ley le dice esto, nos avergüenza lo que tú estás haciendo o dar a conocer, es porque Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de esos intérpretes de la ley, intérpretes de la ley, Jesús está extrayendo y manifestando en público las terroríficas intenciones que estos hombres tienen en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Es más, la misma palabra de Dios dice que también la palabra de Dios sabe, dice, es más, es la que tiene poder, es poderosa, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según lo que dice Hebreos. Es por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que son descubiertas nuestras intenciones. Hay una terrible
terrible religiosidad, en algunos que probablemente llegan a decir que tienen una buena devoción, es una buena intención, pero es muy triste, hermanos, porque es una religiosidad que se introducen hoy en día en algunos que se dicen ser creyentes, que dicen ser seguidores de Jesús, pero es más, algunos que también son siendo seguidores de Jesús corren y con esta tentación, desgraciadamente, desde también de querer presentar serie de máscaras para caerle bien a quién sabe cuánta gente, pero esto es muy desgastante porque prefieren quedar bien con la gente antes que con Dios. Prefiere mejor quedar bien con qué dirá la gente antes que con Dios. No le importa qué es lo que dice hoy la Biblia, le importa más qué dice la denominación, qué dice el sistema religioso, qué dice mi familia antes que Dios. ¿Qué dice mi área de trabajo antes que Dios? ¿Qué puede pensar en mi área laboral de mí antes que lo que pueda pensar Dios? Jesús está corrigiendo eso. Ahora, imagínense el momento de la tensión. Los discípulos han de haber estado atemorizados, un poco miedosos por la situación, porque oigan bien, después de que pasó esto, dice el versículo 53 del capítulo 11, diciéndoles él estas cosas, o sea Jesucristo, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Oigan bien, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estos perversos lo que querían es provocar a Jesús y utilizar cualquier declaración de Jesucristo en su contra, porque estas son las intenciones del corazón de aquel que se dice ser amar a Dios, se dice ser intérprete de la palabra, pero sus intenciones son otras. Cuando se arma eso, oigan bien cómo es Jesús dice que de pronto, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en estos juntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, oigan bien, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A qué le llamó Jesús levadura de los fariseos? Hipocresía. ¿Por qué hipocresía? La palabra hipocresía aquí en el griego lo que significa es usar máscaras para representar o para manifestar una obra o para manifestar una apariencia de alguna escena, como un actor. Es usar máscaras. Dijo Jesucristo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, guardaos de la hipocresía que muchas veces se obtiene por la religiosidad. Esos hombres, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran considerados como padres en medio del pueblo. Por eso Jesús muchas veces mencionó, no llaméis padre, porque padre solo es Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos, al escudriñar la ley, los intérpretes de la ley, a los escribas, al interpretar la ley, a escribir la ley, ellos eran los que deberían enseñar piedad al pueblo. Ellos deberían enseñar armonía al pueblo, deberían enseñar fidelidad a Dios. Pero aquí estamos viendo que era todo lo contrario. Ellos todo lo hacían, ¿por qué? Porque ellos tenían intereses personales. Ellos, de una forma u otra, conociendo la ley, ellos iban en contra de muchos principios de la ley. ¿Por qué? Porque ellos tenían intereses personales, o sea, eran primero sus intereses personales antes que agradar a Dios. O sea que ellos definitivamente no tenían temor a Dios, porque querían agradarse a sí mismos y agradarse de la gente. O sea, cuando Jesús comienza a decir, tened cuidado de ellos, porque ellos no temen a Dios, no tienen temor de Dios, porque si tuvieran temor de Dios, practicarían esto, dice, aparte de dar el diezmo, como dice aquí, aparte de dar el diezmo, sí, porque ellos diezmaban la menta, dice, diezmaban la menta en el versículo 42 del 11, ellos diezmaban la menta, la ruda y toda hortaliza, y dice, y pasabas por alto, dice, pero han pasado por alto la justicia, el amor de Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Que ellos, había un rito que hacían, efectuaban ritos
y manifestaban realizar ciertos ritos, pero se olvidaban de la justicia de Dios y del amor a Dios. En San Mateo dice que se olvidaron de la fidelidad a Dios y de la misericordia de Dios. Ya no eran misericordiosos con el pueblo, ya no eran fieles a Dios y ya tampoco eran fieles con el pueblo. Ellos tenían otras intenciones. Cuando se produce esa tensión por esa dificultad, es muy probable que los discípulos hayan sentido miedo por la forma en que los fariseos continuamente quisieron acechar en contra de Jesús a tal grado de matarle. Pero oigan bien, por eso Jesús comienza a corregir, dice, no guárdense de la levadura que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y aquí es donde viene el versículo, mas os digo amigos, y aquí es algo maravilloso, y este es el versículo que vamos a tomar, viendo todo el contexto, dice, mas yo os digo amigos. ¿Se da cuenta cómo Jesús cambia de lenguaje? A sus discípulos, seguidores, dice, les llama amigos. Dice, amigos míos, no temáis. Jesús conocía el corazón de ellos, la tensión que se produjo en un momento por el alboroto, por haber reprendido Jesús a los fariseos, de pronto haber sentido el acoso, la hostigación de ellos, las amenazas, las miradas intimidantes. Era muy probable que ellos hayan sentido cierto miedo. De ser desechados, de ser discriminados, es muy probable. Porque eso, a todos, absolutamente a todos, hermanos, todos, absolutamente todos, caemos en esa tendencia. Tenemos la tendencia de no ser aceptados en el medio social, de ser rechazados probablemente por la familia, de ser rechazados por nuestros amigos de trabajo, de ser rechazados por nuestros vecinos, es más, hasta ser rechazados por la misma religión o denominación o por la iglesia. Caemos en esa tendencia, todos. Es una tentación. Pero Jesús corrige y dice, no temáis, no temáis. Y oigan bien, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Jesús ya sabía de antemano que su cuerpo iba a ser crucificado y que Jesucristo iba a subir a la cruz y que iba a morir por manos de los inicuos, o sea, por manos de los del Imperio Romano, pero indirectamente iba a ser a través de ellos, pero directamente iba a ser por los judíos. Porque los judíos fueron quienes lo juzgaron y determinaron que él era un blasfemo y habían declarado que si no era ejecutado por el Imperio Romano, los mismos judíos iban a ponerse en contra de Pilato y aparte de Pilato iban a hablar falsedades para que el César estuviera en contra de Pilato. Una manipulación terrible. Jesús ya sabía de antemano que él mismo iba a morir. Es más, él mismo dice y le dijo a sus discípulos que también, así como a él le hicieron o le van a hacer, dice que también a ellos se lo harían. Es más, dice en el versículo 50 del capítulo 11, dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Dice el versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos unos matarán y a otros perseguirán. ¿Se dan cuenta de lo que iba a hacer la gente? Ahora, ¿cuál iba a ser la causa de esta persecución y de esta mortandad? Exponerles la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo.
escuchar la verdad de Dios. No. Es más, el mismo hombre está peleado con Dios, le está dando continuamente la espalda a Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Pero para esto Dios nos ha enviado a Jesucristo, para que a través de Jesucristo ahora nosotros prediquemos el Evangelio de la paz, que es entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Para que volvamos nosotros ahora como creyentes, tengamos una relación muy directa con Dios, y nosotros proclamando el Evangelio y exponiendo precisamente que Dios es santo y que el hombre es pecador y que el hombre necesita perdón de pecados y que debe arrepentirse por sus pecados y que debe creer el Evangelio. Es lo que nosotros ahora también proclamamos, lo mismo que hicieron los apóstoles, porque el propósito es de que Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda del arrepentimiento. Pero el hombre no quiere escuchar eso. Y solo por el Espíritu de Dios, el hombre será convencido de su pecado y vendrá a Cristo humillado y postrado al Señor. Y es ahí donde va a alcanzar a recibir el perdón y lograr tener paz con Dios. Cuando Jesús les dijo, no tengas miedo de lo que el hombre pueda hacerte. Si te quita la vida, es lo único que puede hacer. Más allá no puede hacer. Y oigan bien, ahí dice Jesús en el versículo 5, capítulo 12. Pero os enseñaré. Jesús dice, yo os enseñaré. Ahora, ¿con qué iba a enseñar? Aparte de dar a conocer la doctrina, desde sus propios labios, con su propia boca, Jesús mismo enseñó con testimonio que él mismo no le tenía miedo a los hombres lo que iban a hacer contra él. Era muy probable que tuviera ciertos miedos, como dice la palabra de Dios, como hombre también tenía miedos, pero sus miedos, sus temores finalmente fueron canalizados correctamente a Dios, quien él mismo sabía que en Dios confiaría, pues Dios lo resucitaría al tercer día. Es lo que había prometido. Por eso Jesús dijo de esa manera, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Probablemente los discípulos no entendían nada. Y aquí en esa doctrina Jesús inmediatamente aborda y dice que Dios es soberano, que Dios tiene cuidado de todos los suyos. Es más, Dios tiene cuidado aún de las cosas más insignificantes de nuestra vida que nos pasan. Pero aparte, Jesús les enseña con su propio testimonio, después de que Él resucitó y vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llenó de poder. Miren, hermanos, ¿qué es lo que hace que nosotros como creyentes tengamos valor ante la muerte? No es tu valor, no es tu carácter, no, eso no sirve para nada. En el momento de la muerte, tu valor no sirve para nada y tampoco tu carácter. No, lo que te ayuda a ti y a mí, en el día que lleguemos a estar frente a la muerte, y lo que nos va a dar valor, es el poder del Espíritu Santo que opera en nuestro corazón. Jesús le dijo, mira, yo os enseñaré que a quién debes temer. Temer, oigan bien, aquel que después de haber quitado, oigan bien, después de haber quitado, ¿quién quita la vida? ¿Y quién da la vida? Aquí dice Jesús que es Dios. Jesús es el dador de vida, es quien quita y quien pone, quien da vida y quien quita la vida. Si tú has llegado a sufrir alguna pérdida familiar, ten en cuenta esto, es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Él es soberano, Él toma decisiones. Y esas decisiones, Él absolutamente cree y las ha manifestado que son las correctas decisiones que Él ha tomado. Es probable que a ti no te parezca lo mismo, pero a Él sí. Por eso Jesús está diciendo, yo te enseñaré a quién debes temer. Que después de haber quitado la vida, ¿quién quita la vida? Dios. Dios después de haber quitado la vida, dice, también dice, después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Eso es una reprensión. Jesús dice que es Dios quien tiene el poder
de dar vida, pero también tiene el poder de de enviar las almas al infierno. ¿Cuáles son esas almas que van a ir al infierno? Esas almas que van a ir al infierno son todas aquellas que no creyeron en este tiempo al Evangelio. Todas esas almas que irán al infierno son las que no creyeron en este tiempo al Evangelio, no creyeron y no se arrepintieron de sus pecados. No creyeron a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador. Y cuando decimos Señor y Salvador, es que tú, una vez que digas, yo creo en Jesucristo, tú estás totalmente sujeto al señorío de Cristo, a obedecer lo que dice Él y agradecerle con tu vida por la salvación que has recibido. ¿Y esto qué va a originar? Esto va a originar un correcto temor a Dios. ¿Por qué? Porque tu deber y tu corazón va a estar agradecido por lo que Dios ha hecho en ti. Por lo tanto, tú vas a querer únicamente agradar a Dios, complacer a Dios en esta vida. Jesús dijo, tener cuidado. Tener mejor, más bien temor. Aquel que después de quitar la vida puede enviar las almas al infierno. Eso es una realidad. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo. Hoy en día algunos humanistas llegan a decir que Jesús es un Dios amoroso, pero desconocen que estas palabras salieron de Jesús. Sí es amoroso, pero también es verdad. Y la verdad y el amor no se puede divorciar. Hay mucha gente que hoy se encarga de decir que Dios te ama y es amoroso, pero no te dice la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad ofende, la verdad insulta, la verdad incomoda, y como ellos no quieren incomodarte, te hablan solamente de lo bonito, de lo agradable. Pero Jesucristo aquí está corrigiendo a sus amigos diciendo, miren, más bien porque los ama a sus amigos, les dice más bien tener miedo a aquel que quita la vida, pero que después de quitarla envía al alma al infierno. Tener miedo a ese mejor, que es soberano. Hoy en día la humanidad está más temerosa de una pandemia, de qué va a suceder, que si somos contagiados. Hermanos, miren, hay un testimonio en los Estados Unidos de un hombre, un anciano que llegó a entrar precisamente a un hospital, a una clínica, siendo el anciano de 103 años. Entró precisamente contagiado por el virus del COVID, y salió del hospital finalmente desinfectado. O sea, salió librándola. Pero miren nada más, hubieron jóvenes que entraron también en ese mismo hospital y murieron. ¿Quién es el que determina la vida del hombre? Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que crean en Él y recibas vida en abundancia. Y Jesucristo dijo esas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿De qué te sirve a ti seguir por ciertos caminos que te conducen a muerte, teniendo en cuenta hoy que el Señor te está presentando el único camino, que es Jesucristo? No es la religión, no es la denominación, es Jesucristo. Jesucristo dijo a él temed. ¿Por qué le dijo esa verdad que suele ser cruel? Porque los ama. Porque ama a sus discípulos. Y como los ama, les tiene que decir la verdad. Oigan bien, ¿y cómo los consuela? Porque aquí los consuela. Versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. ¿Qué indica eso? O sea, no se puede hacer comercio con esos pajarillos que ocupan para comer, para alimentarse. No se van a vender en el mercado esos pajarillos, dice, por 2 pajarillos, por 5 pajarillos por 2 cuartos. Dice, con todo eso, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En el Evangelio de Mateo dice, ninguno de ellos caen al suelo. O sea, lo que está diciendo es que lo que ahora en aquel tiempo se podía comprar
en el mercado aquellos pajarillos para alimentarse, oye, ¿a cuánto nos venden el pollo? ¿Cuánto nos venden en el mercado el pollo para alimentarnos? Algunos lugares lo venden por kilo, otros lo venden por pieza. Pero sea como sea, dice que Dios ha provisto de este alimento y que estos pajarillos, que parecen insignificantes para nosotros, para Dios no. Y estos pajarillos Dios ha determinado que mueran para provisión de comida en el mundo. Vean nada más algo más insignificante, capítulo 7. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 12. De este mismo evangelio dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Cuando nos peinamos, inmediatamente entramos en pánico porque estamos viendo que ya son varios cabellos que estamos perdiendo. Eso que para nosotros lo causa pánico, pero vuelve a ser insignificante porque llegas a ver cabellos en tu propia casa y dices, ¿qué es un cabello? Pero dice la Escritura que aún nuestros cabellos Dios los tiene muy presentes. Y vuelve a insistir, no temáis. O sea, por las cosas insignificantes en esta vida, no tengas miedo. Por cuestiones de lo que pasa en tu entorno y llegues en un momento dado a sufrir el hostigamiento de los hombres, ten en cuenta esto, debes tener más bien temor a aquel que todo lo puede. Tener miedo, tener temor, más bien a aquel que puede echar al infierno tu alma. Miren, para los que no son cristianos, para los que son incrédulos, hablásemos en un término secular, paganos, los que no han creído en Jesucristo, ellos deben tenerle miedo a Dios, porque la ira de Dios está sobre ellos. Ellos deben tenerle miedo a Dios, temer a Dios, porque la ira de Dios está sobre ellos. Y es más, y esas personas tienen más miedo a un virus que pueda matar sus vidas antes que al Dios soberano. Ahora, ¿cuál es el temor ahora de los cristianos? Los cristianos ahora el temor está implicando agradar a Dios. Si decimos ser creyentes, si decimos ser seguidores de Jesús, si decimos ser cristianos, nuestro temor implica agradar a Dios. Es lo que implica agradar a Dios. Si agradamos a Dios, hermano, no importa a quién más agrademos. Si agradamos a Dios, no importa a quién más agrademos. Pero si no agradamos a Dios, ya no es necesario a quién agradar. En esta vida lo que quiere decir es que nuestra prioridad debe ser agradar a Dios. Hoy en día la gente solamente busca a Jesús o busca a Dios por los beneficios que le otorga, pero no lo busca por lo que realmente es. Eso es terrible. Hoy en día lo que la gente hace es buscar la bendición de Dios, pero no busca a Dios. Ellos quieren los beneficios, los efectos de aquel que produce la causa, que es la causa, lo que es la causa. Y vuelve a decir Jesús, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué significa Jesús esto? Temerle a Dios. Temerle a Dios, mi hermano. Así que, en esta hora, quisiera hablar un poquito más al respecto. Como último, quiero que vayamos a lo que sucedió después de que Jesucristo murió y resucitó. Veamos un personaje rápidamente, el apóstol Pedro. Después de que Jesucristo murió y resucitó y después fue reivindicado para ser uno de los voceros de la iglesia. ¿Por qué digo vocero? Vocero porque fue el que dio el primer sermón en el día del Pentecostés. Y oigan
Oigan bien lo que sucede en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Ya para terminar, vamos a usar solamente 2 pasajes. Ese capítulo 4 del libro de los Hechos, dice el versículo 18. Ellos estuvieron delante del concilio. Si ustedes recuerdan, Jesucristo les dijo, ustedes no se preocupen lo que hayan de padecer cuando se encuentren delante de las autoridades. Si Jesús no se preocupe qué van a hablar, el Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? No tengan miedo a ellos ni lo que vayan a hablar. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios que opera en sus corazones, que está en sus corazones, se encargará de darles el valor y de guiarlos para hablar lo que es pertinente. Oigan bien, versículo 18 del capítulo 4, dice, y llamándoles, les intimaron que ni en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Quiere decir eso? El concilio, los religiosos, los judíos, que no se hablase más en el nombre de Jesús. Oigan bien lo que dijo Pedro. Mas Pedro y Juan respondiéndoles. Ahora, aquí respondieron ¿de qué? Respondieron por su valor, por su valentía. Cuando vimos que Pedro era cobarde, cuando Pedro fue cobarde y cuando Jesucristo estaban siendo juzgado, Jesucristo le había dicho que él le iba a negar 3 veces. Pedro cobarde. Ahora Pedro dice y Juan respondieron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pedro? Pedro aquí está diciendo lo que Jesucristo les dijo: juzgad ustedes, temer a Dios o temer a ustedes, temer a Dios o temer lo que dicen ustedes, agradar a Dios o agradarlos a ustedes. Es interesante esto, hermanos, porque dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Qué quiso decir con esto? Pedro, por el poder del Espíritu Santo, dice, y Juan, hablaron y dijeron, no podemos nosotros seguir anunciando a Jesucristo, no podemos seguir dejando de proclamar a Jesucristo. Y ellos nos intimaron. Si vemos más adelante, dice la Escritura ahí mismo en el capítulo 5, dice que después de que ellos mismos les amenazaron y les dijeron, les advirtieron que no siguieran predicando, dice, oigan bien, en el capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, ¿qué les hicieron? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Miren lo que dijeron ellos, Pedro y Juan. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes. Definitivamente no. Gozosos. Oigan bien, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? De Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué quisieron decir ellos? No nos importa morir por Jesucristo. No nos importa. ¿Por qué? Porque precisamente entendieron que el temor a Dios los iba a dirigir ¿a dónde? A agradar a Dios por medio de Jesucristo. Si en esta vida el coronavirus llega a tocar tu puerta, si en esta vida la gente habla de ti porque eres un creyente, si en esta vida te juzgan por ser cristiano, si en esta vida aún la misma iglesia no está de acuerdo con las decisiones que estás tomando por seguir a Jesús, pregúntate, ¿a quién le temes? En otras palabras, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Jesucristo está corrigiendo. Y oigan bien, la última cita. Pedro cayó en tentación, él y Bernabé. Gálatas, capítulo 2. Cayó en tentación. Pedro, ¿quién es? El apóstol, el vocero de la iglesia.
El que habló y predicó el evangelio y se transformaron en su primera predicación una multitud. Y posteriormente a ello multitudes fueron recibiendo el evangelio, siendo Pedro también una pieza importante dentro de la iglesia. Y oigan bien, capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Aquí habla la palabra de Dios, que es Pedro quien fue tentado. Y oigan bien, Pablo, otro apóstol, tuvo que corregir a Pedro por su hipocresía. Ahora, ¿qué nos dice esto con enseñanza para terminar y finalizar? Examínate si hay hipocresía en tu corazón. Si dices agradar a Dios, no te debe importar qué piense la gente de ti. Porque si te preocupa más lo que piensa la gente de ti por agradar a Dios, hay hipocresía en tu corazón. Oigan bien lo que dice aquí, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice que Pablo le resistía cara a cara porque esto le era condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía, o sea, vinieron los judíos, los judaizantes, dice, se retraían y se apartaban porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a las personas que venían conocidas como los de la circuncisión, o sea, los judaizantes. Pedro tuvo miedo de que hablasen mal los judíos de él por convivir con los gentiles. Había hipocresía. Oigan bien, ¿cómo dice Pablo? Y en su simulación participaban también con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De ellos, de los judíos. Pero cuando vi que no andaba, es Pablo, Pablo dice esto, pero cuando vi que Pedro no andaba no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si no andamos correctamente a la verdad del evangelio, hay hipocresía. Tenemos la tendencia a desviarnos a la hipocresía, religiosidad, falsedad, hasta una devoción ciega puede ser. Dice que entonces no andaban conforme a la verdad del evangelio. Diga Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Y con eso terminamos. Es una maravillosa gracia de Dios tener hoy en día, oigan bien hermanos, tener hoy en día en la misma iglesia elementos que Dios va a usar verdaderamente por los que han de vivir el evangelio y viven por el evangelio, viven en el evangelio. Dios va a corregir. Dios va a corregir muchas veces la falsa tendencia, la mala tendencia de desviarnos por hipocresía. Maravilloso es Cristo quien dijo esto, que enviaría apóstoles para corregir esto en la iglesia. Ahora nosotros tenemos la palabra que es más que suficiente, porque es el mismo Cristo revelado en la Escritura, quien nos corrige de la hipocresía muchas veces que hay en el corazón. Y que esta hipocresía hace que nos desviemos de agradar a Dios por querer agradar a la gente. Demos gracias a Dios porque la palabra de Dios, la predicación es un medio de gracia. Hoy en día en la iglesia. No eches por tierra lo que escuchas de la palabra. No hagas oído sordo a lo que escuchas de la palabra. Y también debes tener mucho cuidado de lo que escuchas, porque muchas veces lo que escuchas a veces son como los intérpretes de la ley, a veces son como los fariseos que solamente hablan lo que les conviene y no lo que es verdad. Y por eso hoy en día la iglesia, algunos padecen este tipo de hipocresía en la misma iglesia.
Es muy fuerte lo que dice Jesucristo, pero lo hace por amor a sus seguidores. Lo hace por amor a la iglesia. Y demos gracias a Dios porque la iglesia también es una comunidad como medio de gracia, donde Dios está reuniendo a elementos para ser salvos. Añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Cristo viene por su iglesia. La pandemia está causando pánico para unos, pero para otros la iglesia se está fortaleciendo en el Señor. Algunos están volviendo a las Escrituras. Algunos están reconsiderando que lo que dice el Señor es verdad y no lo que dicen los hombres. Corrige. Corrige tus malas percepciones. Pero tú no puedes solo. Necesitas la ayuda del Señor, que es por medio de la palabra y su Espíritu, quien corregirá tus falsas percepciones acerca del temor a Dios. Y con eso terminamos. El temor a Dios implica agradarle solo a Él. Así que Jesús corrige las percepciones del temor. Y damos gracias a Dios y que Dios bendiga su palabra y sea prosperada en sus corazones. Padre eterno, gracias por este mensaje. Por eso nos llamas, nos haces un llamado a nosotros para corregir a quien tenemos. Las cosas más insignificantes en esta vida, tú tienes el control de todo. Eres digno y eres digno de recibir toda la gloria. Pero solamente la recibirás de todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Así que mi Dios eterno, te damos gracias por esto. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Tu palabra dice que la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que es importante nosotros tomar en cuenta esto. La palabra tuya es maravillosa, tu palabra es increíble, lo cual hará que corrijamos nuestras malas percepciones. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, para agradarte. Antes que agrademos o busquemos agradar a los hombres, es buscar agradarte a ti. Así que, mi Dios amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra hoy enviada y por tu palabra hoy manifestada en cada corazón. Bendice a tu iglesia que está luchando con esos miedos en esta vida, que está luchando con esos miedos a qué dirá la gente, miedos, Señor, hacia la situación que está viviendo mundialmente, hacia la economía. Señor, no, corrige esos miedos con tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora también te pedimos, ahora en esta forma especial, que tú bendigas a todas las mamás. Señor eterno, de la iglesia local y de las personas que están escuchando el mensaje de Dios. Que tengas misericordia de sus vidas y que el Evangelio llegue a sus corazones, de todos aquellos que no han recibido el Evangelio, y que la gracia tuya, Señor, se manifieste sobre sus vidas, para que puedan servirte, para que puedan agradarte y para que puedan tener temor de Dios y hacer tu voluntad. Padre eterno, sabiendo de eso, amado, que harás mucho más, te damos gracias infinitamente en el nombre maravilloso de Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Un poco de retraso. Vamos a ir mejorando todavía esos detallitos. Y aparte, pues, pásenla bonito con su familia, pues que puedan hacerlo con su sana distancia. Aparte, también quiero mencionarles y notificarles, tengan en cuenta esto. La palabra de Dios es importante considerarla. Su estudio, la lectura diaria y la oración, tenganlo presente todos los días. ¿Sale? Hagamos lo que debemos hacer según lo que el Señor ya nos ha dicho. ¿Sale? Dios te bendiga, mis hermanos.